Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Entrevista CNN. En esta oportunidad vamos a intentar derribar una especie de mito que hay en torno a las finanzas, en torno a la inversión, y este mito tiene que ver con que quizás las inversiones están destinadas o enfocadas a personas que solamente se manejen en estos temas, ¿no? Es un tema que hemos escuchado quizás con anterioridad, que quizás este mundo de las finanzas está un poco más reservado a los entendidos, y precisamente el libro que tengo en mis manos también va en esta línea de ir derribando parte de esos mitos, ir también intentando educar a la población en torno a la importancia no solamente de ahorrar, sino que también poder invertir los recursos con los que se cuenta. Y para poder ahondar sobre este tema, los invito a que pasemos a tomar contacto de inmediato con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Romina Capetillo, ya la pueden ver en pantalla, creadora de contenido sobre educación financiera y autora de este libro, No basta con ahorrar, hay que invertir. Romina, muchas gracias por este contacto y esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias a ti por invitarme y poder conversar de este tema que a mí me apasiona, me encanta. De todas maneras, primero me gustaría partir precisamente hablando sobre quizás el proceso de crear un segundo libro, porque ya tenemos entendido que tú lanzaste el primero, que quizás tenía un par de conceptos un poco más básicos en cuanto al ahorro, en cuanto a la educación financiera, manejar ciertos conceptos que quizás son más ahí para principiantes, podríamos decirlo. ¿Cómo fue también el proceso de transitar desde un libro de esas características hasta un libro que quizás tiene un poquito más de complejidad, pero que de todas maneras igual está destinado a un público más general? Sí, la verdad es que el primer libro nace con la idea de poder ayudar a que las personas pudiesen ordenarse, gestionar de mejor manera sus ingresos, y para eso usé mi propia historia, que fue mi camino en cómo yo logré gestionar de mejor manera, ordenarme, salir de las deudas, etcétera, y comenzar a ahorrar. Y este segundo libro es como si bien no es necesario leer el primero para leer el segundo, sí es como el siguiente paso. O sea, una vez que logras salir de tus deudas, una vez que te ordenas financieramente, ya puedes pasar al siguiente peldaño, que es no basta con ahorrar, hay que invertir. Y acá también me apoyo de mi historia, como también de los mismos conocimientos que he ido adquiriendo con más de 10 años de experiencia en el mercado financiero, trabajando en distintas empresas del mundo financiero, de la inversión inmobiliaria, de la inversión en fondos mutuos, etcétera. Entonces, agarro también mi historia para acompañarla, para que no sea una lectura quizás tan técnica, que eso es lo que en general a las personas aleja de leer sobre estos temas, que está asociado a muchos tecnicismos. Entonces, la idea es que cualquier persona pueda agarrar este segundo libro y lo pueda comenzar a leer y lo termine. Y además de terminarlo, que aprenda algo relacionado con el mundo de la inversión. Entonces, para mí pasar del primero al segundo fue algo que se dio de manera súper natural, algo que yo quería también mucho hacer, porque encuentro que es demasiado importante pasar de el ahorro a la inversión. Es la forma que tenemos de acelerar el proceso de hacer crecer nuestro dinero. Y es más fácil de lo que se piensa. Yo sé que hay muchos, quizás mitos, muchas creencias de decir, no, solamente las inversiones son para gente que tiene plata, que tiene estudios, pero no es así. Todos podemos aprender a invertir si es que nos enseñan en un lenguaje simple. Romina, y precisamente yéndonos un poco más a esa parte, ¿no? La parte quizás más relacionada a los contenidos, bajo tu percepción, ¿cuáles son quizás los conceptos más básicos que alguien debería manejar antes de, por ejemplo, embarcarse a un tipo de inversión, por muy sencilla que ésta sea? Por ejemplo, una de las más conocidas, podríamos denominarla los depósitos a plazo, por ejemplo, que en algún momento también cobraron bastante fuerza, pero quizás antes de tomar esa decisión, las personas deberían saber antes de embarcarse en algo de ese tipo. Sí, bueno, lo principal es tener claro qué es lo que yo quiero conseguir al momento de invertir. Y esto es súper personal, y cada persona va a responder en base a sus sueños, a sus objetivos, a sus metas. Quizás hay personas que están pensando en la jubilación, otras que están pensando en sus vacaciones, otras que están pensando en su casa, en un negocio. Entonces, eso es muy personal, pero es clave porque en la razón, el objetivo del por qué invertimos tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos con nuestro dinero. Entonces, lo primero es tener claro el objetivo, el para qué queremos invertir, y esto acompañarlo de tres otros puntos importantes, que es el tiempo que voy a tener mi dinero invertido, el capital que necesito o que tengo para invertir, y el riesgo que yo estoy dispuesta a asumir al momento de invertir. Y esto es súper clave.
cada vez que tú inviertas, aunque sea en un depósito a plazo, aunque sea en un instrumento de muy bajo riesgo, cada vez que yo decida multiplicar mi dinero a través de una inversión, estoy asumiendo un riesgo. Hay instrumentos de bajo riesgo, hay instrumentos de mayor riesgo, pero siempre tener claro eso. Y eso es muy importante porque también es personal. Mm. Hasta dónde yo, Romy Capetillo, estoy dispuesta a perder con tal de ganar. Quizás no estoy dispuesta a perder con tal de ganar para ese objetivo o en ese plazo estipulado. Y por eso es muy importante estas cuatro preguntas: el objetivo, plazo, capital y riesgo. Y Ujú. luego tener claro esos cuatro puntos, entender dónde estoy invirtiendo mi dinero. Porque hay personas que han invertido en APB y no entienden bien de qué se trata la APB. Ujú. Otras personas que han invertido en propiedades pero no conocen bien cómo es el mundo de la inversión en propiedades. Lo mismo con las acciones. Entonces, si vas a invertir en algo que no entiendas, mejor no inviertas. Lo primero es estudiar, entender cómo funciona el instrumento en sí y luego dar ese siguiente paso a invertir. Claro, y también dentro de eso, tú también lo mencionas a lo largo del libro, de hecho, tú también te apoyas en algunos compañeros o quizás personas que también han tomado un poco este camino de la inversión en distintos instrumentos. Por ejemplo, también tenemos lo que tiene que ver con la inversión inmobiliaria, también se menciona un poco lo que tiene que ver con la inversión en criptomonedas, por ejemplo, en distintos instrumentos que sabemos que están a disposición, pero como tú mencionas, no, quizás no se maneja una información más bien acabada o las mismas personas no se informan de manera correcta antes de tomar estos instrumentos. ¿Cuáles son, por ejemplo, para que también ahí se extienda la invitación a quienes no han podido leer el libro, a quienes no lo conocían? ¿Qué otras temáticas se tocan en torno a la inversión dentro de este libro? Ya mencionábamos algunas, pero ¿cuáles otras tú también nos puedes complementar? Bueno, en el libro abordamos más allá del el aprender a reconocer dónde invertir, etcétera. También abordamos más en profundo los distintos instrumentos de inversión que hay de bajo, de mediano y de mayor riesgo. Y ahí en la parte más técnica de algunos instrumentos de mayor riesgo me apoyo justamente con compañeros o grandes referentes del mundo de las inversiones. Y también por otro lado vamos conociendo un poco sobre el camino de cómo generar ingresos, cómo reconocer estafas. Es un libro que es bien completo, que parte desde lo más básico, ¿cierto? Como de conocer primero cuáles son los primeros peldaños para adentrarme en el mundo de la inversión, cómo ir creando un portafolio de inversión, conocer los distintos instrumentos y también estar atento, como te decía, a las diferentes estafas que existen, que están, porque todos queremos ojalá ganar la mayor cantidad de dinero posible con el menor riesgo posible y eso obviamente nos deja expuestos a diferentes estafas que a través del internet podemos encontrar. Entonces, el libro te acompaña en todo ese proceso, desde la decisión de querer invertir, cómo hacerlo, cómo generar también los ingresos para eso, y luego ya esta otra parte un poco más de cuidar tus finanzas, cuidar tus inversiones, no caer en estafas, conociendo las distintas alternativas que tenemos al momento de invertir. Es un libro que si bien el título quizás suena como les decía, para unos pocos, que tienes que entender sobre el tema. La verdad es que no, que este es un libro que puede leer cualquier persona que tiene ganas de pasar de tener sus ahorros ahí estancados a comenzar a invertirlos, a comenzar a generar ingresos con tus inversiones, a comenzar a hacer crecer Mm, esos ahorros que están ahí de alguna forma estancados o claro. quienes tienen capacidad de ahorro también y que quieren comenzar a invertir. Claro. Romina, y otro punto también que quería tocar a raíz de esto mismo tiene que ver con el auge que han tenido, por ejemplo, libros como este que dan a conocer la educación financiera de una forma quizás un poco más amena, más sencilla, menos tediosa como algo a lo que quizás estábamos acostumbrados anteriormente. Bajo tu percepción, ¿cómo ha sido también la recepción del público, no solamente de tu libro, sino que en general de personas como tú, que incluso usan su propia experiencia personal para dar a conocer cuáles son los pasos que hay que tomar o cuáles son las propias experiencias personal que a ti te sirvió, por ejemplo, para poder quizás encauzar un poco el manejo del dinero, hacerse responsable más de sus finanzas? ¿Cuál es la percepción que tienes tú sobre la recepción que ha tenido por parte de la ciudadanía hablar de temas como el dinero, por ejemplo, que también hasta hace un tiempo, podríamos decirlo, era un tema quizás un poco más tabú? Sí, es un tema súper tabú, cada vez menos yo veo que al menos la disposición está en abrirse poco a poco, pero efectivamente es un tema tabú, es algo que a la gente igual un poco a veces le avergüenza hacer ciertas preguntas relacionadas con estos temas porque se supone que como adultos debiésemos entender, ¿verdad?, cómo funciona este mundo más financiero.
pero yo he sentido una muy buena recepción y me encanta que así sea. Cada vez se están abriendo más espacios en donde se puede esto masificar de alguna forma y creo que esto es interminable porque van a ir saliendo nuevas generaciones, nuevas generaciones. El mundo está en constante cambio y por lo tanto contar con estas herramientas que han ido modificándose o cambiando, perdón, con el paso del tiempo, es clave que las personas tengamos educación financiera. Y si bien se ha hecho un buen trabajo, yo valoro mucho el trabajo que yo o mis compañeros también que nos dedicamos a esto estamos haciendo de divulgar educación financiera, de masificarla. Todavía falta, todavía hay una deuda en ese aspecto en nuestro país. Tenemos una muy baja nota, sí, una muy baja calificación en lo que es educación financiera. Entonces, el trabajo continúa, el trabajo sigue y lo que más me gusta es que yo veo el interés de las personas, de querer aprender, de querer mejorar financieramente. Eso es clave, si no existiera interés, que probablemente no habría escrito un segundo libro. Entonces, si lo pude escribir es justamente porque las personas quieren saber de estos temas, quieren mejorar su vida, quieren mejorar la calidad de vida, pensar también en su futuro, y esas son cosas que están relacionadas con el dinero y con cómo lo gestionamos. Así que efectivamente veo una muy buena recepción, me encanta que así sea y espero que obviamente esto se siga masificando. De todas maneras, ya para ir finalizando, Romina, también mi última pregunta va orientada un poco a lo mismo. Tú decías, por ejemplo, sabemos que quizás como país tenemos una baja nota en cuanto a educación financiera, al manejo de las finanzas personales. Sabemos también que han surgido distintas personas como tú que con este interés y también experiencia personal han ayudado a difundir un poco más estas temáticas, pero ¿qué faltaría a juicio tuyo? Quizás una organización un poco más extensa, un poco más firme entre actores públicos y privados, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú también, teniendo en cuenta que ya le llevas dedicando bastante tiempo a este tema? Yo creo que lo que falta, y creo que la mayoría de las personas que se dedica a esto va a estar de acuerdo conmigo, yo creo, es potenciar más la educación financiera desde los colegios. Mientras más chicos nosotros incorporamos hábitos, más fácil se nos va a hacer mantener esos hábitos cuando seamos adultos. Y la mayoría de las decisiones que tomamos con nuestro dinero tiene que ver con hábitos, está muy relacionado con los hábitos, con cómo nosotros aprendemos a relacionarnos con el dinero, a gestionarlo, a distribuirlo. Y eso, si lo incorporamos desde temprana edad, no va a ser tan complejo cuando nos encontramos como adultos en el mundo adulto resolviendo temas financieros que no entendemos. Entonces, creo que el foco debe estar en potenciar esto desde los colegios. Ahí el Banco Central está haciendo un trabajo impecable que es otorgar cursos gratuitos para docentes, pero falta también el incentivo de que el docente quiera educarse en esta área, porque si no va a haber una retribución económica o de su carrera en sí, claramente el docente va a querer mejorar o hacer un curso, una especialidad en otro tipo de cosas que sí le generen retribución. Entonces hay que acompañar este trabajo que está haciendo el Banco Central de, en el fondo, capacitar a los profesores, pero por otro lado también incentivar a los profesores de que si se educan en este ámbito, en lo que es educación financiera y traspasan ese conocimiento a sus alumnos, van a recibir también una retribución. Pero veo que está poco a poco avanzando, hay varios proyectos que están ahí y por lo mismo yo lo veo desde una vereda optimista de que siento que esto sí es un tema que importa y que estamos avanzando a eso, pero creo que la gran preocupación hoy día debe ser incorporar estos temas desde la temprana edad en los colegios. De todas maneras, y es una visión y una conclusión quizás a la que han llegado también distintos académicos, distintas entidades también que comparten esta visión que tú también estás planteando en este momento. Romina Capetillo, creadora de contenido sobre educación financiera y autora de No basta con ahorrar, hay que invertir. Muchas gracias por este tiempo y por esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias a ti por esta conversación. Una conversación bastante interesante que nos deja también ahí algunas cositas para pensar, ¿no? Lo que decíamos al inicio, la educación financiera, los temas de ahorro e inversión no están solamente dedicados a un cierto grupo de la población, ¿no? Hoy en día son cada vez más las personas que están buscando poder informarse más, conocer más sobre estas temáticas y también poder invertir los ahorros que han logrado generar con el paso del tiempo, ¿no? Esta edición de Entrevista CNN finaliza por el momento, pero yo los dejo, por supuesto, invitados a que sigan en la compañía de nuestro canal y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición con más conversaciones. Chao, chao.